Conversamos ahora con Lucía Martín de En Comú Podem, que se acaba de incorporar en una de las confluencias aquí de Podemos. Muchísimas gracias por estar en la televisión pública. Muchas gracias por invitarnos. Hoy se reúne el Consejo de Ministros a las 11. La pasada semana, el jueves creo que era, veíamos ese acuerdo escenificado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. ¿Cómo lo veis? Sobre todo, imagino que lo verá bien, evidentemente, pero ¿cómo ve la posibilidad de que se sume más gente? Porque está complicado. Escuchando lo que escuchábamos en las últimas horas de Tardá y del PDeCAT, va a ser complicado. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotras creemos que hemos conseguido un acuerdo presupuestario muy positivo, básicamente para mejorar el día a día de la vida de la gente, ¿no? En general, pero especialmente también para la vida de la gente en Cataluña, ¿no? Ese acuerdo recoge algunas de las principales demandas que, como En Comú Podem, habíamos puesto encima de la mesa. Empezar a pinchar la burbuja del alquiler, ¿no? Para que la gente pueda vivir de alquiler y no tenga que sufrir esta especulación brutal que estamos viendo en nuestras ciudades y nuestros barrios. Por ejemplo, la derogación de los decretos que hicieron que las taxas universitarias fueran las más altas a partir del 2012 en Cataluña. Por ejemplo, más financiación para la dependencia, más financiación para las escuelas infantiles. Todo esto está en este acuerdo. Y, por lo tanto, podemos decir que objetivamente es un acuerdo que va a mejorar el día a día de la gente. Entonces, lo que no puede ser es que la necesidad de buscar una solución dialogada, acordada, para dar respuesta al conflicto que hay en Cataluña y para acabar con esa herencia nefasta que nos ha dejado Rajoy, que es la judicializazación de un problema que necesitaba y necesita resolverse por cauces políticos, no puede ser que eso sea incompatible con mejorar la vida de la gente. Y esa es la reflexión que nosotras queremos trasladar a Esquerra y PDeCAT, con las que evidentemente vamos a trabajar, ¿no? Para que efectivamente acaben sumándose a este acuerdo presupuestario y eso pueda ser efectivo. Efectivo, sí, pero puede ser posible. Yo en la pasada semana o estos días veían en algún periódico, no sé si en El País, una foto de usted hablando con portavoces en el Congreso, tanto de PDeCAT como de Esquerra. ¿Cómo los veo? O sea, estamos viendo las declaraciones de ellos, en este caso sobre todo de Tardá, que son o absolución o nada. Si es así de drástico, no hay posibilidad ninguna. Usted que habla y negocia con ellos, porque a lo mejor Gabriel Rufián tiene otro tipo de visión, ¿cómo lo ve? ¿Va a ser posible más allá del ejercicio de vamos a intentarlo? ¿Cree que va a ser realmente posible? Bueno, yo creo que debe ser posible, ¿no? A ver, si hagamos una foto general, ¿no? Tenemos un acuerdo presupuestario que objetivamente mejora la vida de la gente, que objetivamente da respuestas a problemas que la ciudadanía catalana le urgen. Tenemos un acuerdo presupuestario que además va a suponer, ¿no? Si sumamos, ¿no?, todas las cantidades que en él se incorporan y las trasladamos a políticas de vivienda, hablamos de vivienda, de sanidad, de educación, estamos hablando de unas cantidades de alrededor de 2.200 millones que van a ir a financiar políticas públicas a una Generalitat de Cataluña que ha sufrido durante años esos recortes brutales que el Partido Popular ha infligido en los servicios públicos, pero que además ahora mismo se encuentra en una situación de parálisis institucional, de bloqueo, y que necesita como nunca ingresos para poder dar respuesta, para poder poner en marcha servicios públicos que a día de hoy están asumiendo en gran parte los ayuntamientos, que están asumiendo tareas que no deberían hacer. Pero además, este acuerdo, ¿qué significa a nuestro juicio? Este acuerdo también nos da un marco de diálogo, nos ayuda a tejer un marco de diálogo, un marco de negociación, un marco de recuperación de la confianza entre las fuerzas catalanas y el Gobierno del Estado, que va a ser absolutamente imprescindible si queremos encontrar una solución para Cataluña. Eso está claro, pero ¿cómo lo va a ver la otra parte? Es decir, los vemos, digamos, a mí me parece que gradualmente se está produciendo una escalada de, ya no es que con la Fiscalía es o absolución o susto o muerte, o absolución o no hay nada que votar. ¿Ustedes creen que van a ser capaces de sacar a RC y a PDeCAT de esa situación o no? Bueno, nosotros vamos a trabajar para que eso sea así. O sea, las preocupaciones por resolver el conflicto catalán, por acabar con esa situación que nosotras hemos denunciado desde el principio, esa situación de injusticia, de gente que está en la cárcel acusada de cargos que todo el mundo sabe en Cataluña que no tienen nada que ver con la realidad. Para nosotras también eso es una prioridad, pero lo que no puede ser es que eso sea incompatible con mejorar la vida de la gente. Lo que no puede ser es que no seamos capaces de ver que el hecho de tener un acuerdo y un espacio de negociación, de diálogo, de recuperación de la confianza, de distensión entre el Gobierno y las fuerzas catalanas sea algo, no seamos capaces de ver lo positivo que tiene eso también para resolver el conflicto catalán. Estamos hablando de que en algún momento, o sea, nos vienen épocas duras, nos viene un juicio, esto no va a ser inmediato, tenemos que aprender también de todas estas veces, ¿no?, que hemos vivido en el pasado, de querer encontrar soluciones rápidas, inmediatas, ultimátums, tener prisa. Ya hemos visto a dónde nos ha llevado esto no va a ser fácil, no va a ser difícil, necesitamos un escenario donde se desescale la tensión y donde se pueda dialogar.
Y mi pregunta sería la inversa, ¿no? ¿En qué nos beneficia, ya pensando en la ciudadanía catalana, en la Generalitat de Cataluña, en el conflicto catalán, cómo beneficia a todo esto el hecho de no tener unos presupuestos generales del Estado como los que podemos llegar a tener, y el hecho de tener una situación de desestabilidad institucional? Yo no veo que eso pueda favorecer ninguna resolución del conflicto que tenemos ahora mismo en Cataluña. Me cuesta. Ese conflicto y esa negociación está pendiente, o por lo menos tiene el inconveniente de la situación de los presos independentistas que están en la cárcel. Vamos a escuchar lo que ha dicho precisamente la ministra de Justicia hace muy pocos minutos al respecto de esta situación y de la actuación de la Fiscalía en este caso. La Fiscalía General del Estado tiene plena autonomía del Ejecutivo. El Poder Judicial y los jueces y magistrados en el ejercicio jurisdiccional tienen plena independencia del Ejecutivo y esto forma parte del Estado de Derecho. ¿Cree que el Gobierno está bajo los focos mediáticos, una oposición que le achica el espacio y una dificultad, por lo tanto, casi de iniciar una conversación, si puede en algún momento transmitir algo a la Fiscalía, porque se puede entender por otra cosa? Bueno, nosotras hemos sido también muy respetuosas en este sentido. No hemos pedido que el Gobierno le diga nada a la Fiscalía. Venimos de años, ¿no?, de denunciar cómo el Partido Popular ha utilizado en su beneficio propio, digamos, los órganos judiciales, y ahí sí que nosotras vamos a ser muy cuidadosas. Lo que sí nosotras hemos manifestado es que creemos que la Fiscalía debería retirar unos cargos que para nada se corresponden con lo que sucedió y que están causando que hoy en día haya gente en prisión preventiva acusada de eso, ¿no?, de cosas que tienen que ver con la violencia, y nosotras sabemos, y todo el mundo sabe en Cataluña, que eso no ocurrió. Por lo tanto, nosotras somos cuidadosos, pero también queremos que la Fiscalía retire esos cargos. Estamos viendo, ¿no?, en las últimas noticias no apuntan en ese sentido. Nosotras creemos que no es algo positivo, pero también entendemos que esto va a requerir de tiempo, va a requerir de ser capaces de dialogar, va a requerir de un espacio en el que el Gobierno del Estado y las fuerzas catalanas, no solo nosotras, sino las que están en el Gobierno de la Generalitat, puedan dialogar, puedan recuperar esa confianza, y este acuerdo presupuestario precisamente nos sirve para eso también. Dos cuestiones por mi parte, ya le cedo el turno a mis compañeros. Ustedes en Cataluña, ¿cómo asisten al escenario que se está produciendo? ¿Notaron, como hemos notado o han notado o analizado los medios, una ruptura cada vez más evidente entre el bloque independentista? ¿Ustedes cómo lo ven y en qué situación les pilla en Comú Podem? Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que lo hemos visto recientemente, ¿no? Vemos los socios, supuestamente no, socios en el Gobierno de la Generalitat, como cada 2 por 3 generan situaciones de tensión, discuten entre ellos, no se ponen de acuerdo, y eso precisamente nos preocupa en el sentido de que es la administración responsable de muchísimas cuestiones que afectan al día a día de la gente. La Generalitat es competente en materia de vivienda, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de sanidad, y lo que no puede ser es que estemos asistiendo a esas peleas, y además no solo esas peleas, sino que venimos ya de unos meses en los que vemos que la Generalitat básicamente se dedica a cuestiones simbólicas, a cuestiones de retórica, ¿no?, cuando hay un montón de urgencias del día a día que requieren ser gestionadas, requieren una Generalitat dispuesta a trabajar y poner en marcha esos servicios públicos, y eso nos preocupa porque no está sucediendo, ¿no? Por lo tanto, por eso ponemos mucho en valor estos presupuestos, porque también pueden servir para que de una vez por todas la Generalitat empiece a gestionar, que es lo que no está haciendo. Usted critica, por lo tanto, algo que está viendo en el otro escenario, pero ¿han hecho autocrítica también ustedes? Es decir, ¿ha hablado con Xavi Domènech? ¿Por qué se ha ido realmente? ¿Solo por cansancio político? ¿Tiene que ver algo más? ¿Han hecho reflexión de por qué? Bueno, yo creo que Xavi lo dijo, ¿no? Realmente necesitaba parar porque no estaba bloqueado, no podía seguir asumiendo ese trabajo, y sí que hemos hecho una autocrítica muy evidente, y es que, claro, Xavi venía de ganar las elecciones generales en el Congreso, luego pasó a ser número 1 en la política catalana, pero no solo eso, sino que se hacía cargo de 2 espacios orgánicos que están en construcción, que deberían confluir. O sea, es imposible que una sola persona sea capaz de asumir todas esas tareas y salir viva,
¿no? O sea, la reflexión que hemos hecho todas es que tenemos que trabajar de manera más colectiva, tenemos que compartir responsabilidades, y yo creo que las reorganizaciones en el grupo del Parlamento y también en Cataluña en Comú, ¿no? Ahora tenemos, no hay solo 2 coordinadoras, hay 3 personas que coordinan, las personas que se ocupan de cada área son más activas. Realmente hemos hecho una reflexión en el sentido de que no podemos quemarnos de esta manera, ¿no? Nos quedan 4 minutos, una pregunta brevísima, a ver si somos capaces de llegar por un día a Elsa que pregunte. Empezamos por Brunet, por lo tanto, máxima brevedad. Solidaridad, compañeros. Por eso. Bueno, incluso le cedo la palabra, si es no, porque ya está todo marcado así, y pues le descuadro las cámaras al realizador. Entonces vamos al grano. A ver, Lucía es ingeniera química. Yo quiero preguntarle de la química del Congreso, porque le leí una entrevista en Público donde decía que en el Congreso tienes el riesgo de alejarte de la realidad. Me llamó la atención. Y luego le leí también unas críticas fuertes a la mesa. Es decir, a una concentración de poder excesiva en la mesa del Congreso, incluso llegando a decir que puede alterar las mayorías parlamentarias, porque en el Pleno es una cosa y en la mesa otra. Por tanto, no, el Congreso realmente es una experiencia frustrante en algún aspecto. Bueno, es una experiencia ambivalente, ¿no? Para la gente que no venimos de la política institucional realmente es un choque fuerte, ¿no? Porque realmente la vida en el Congreso, ¿no? Solo el escenario en el que estás, estar todo el día metido ahí, prácticamente no sales. Realmente yo sí pienso que es una vida que es muy distinta al de la mayoría de la ciudadanía, y eso yo no creo que sea positivo. No puede ser que las personas encargadas de legislar cuestiones que son determinantes en el día a día de la vida de la gente estén tan alejadas de lo que es la normalidad del 90% de la ciudadanía. Sí, también decir que también es un aprendizaje, es una experiencia, digamos, única, y o sea, no reniego de estar ahí, pero sí que es una experiencia, digamos, ambivalente en ese sentido. Para que pueda, los caballeros de la mesa le ceden el turno a Elsa para que pueda preguntar. Yo le quiero preguntar por un asunto que seguro que interesa mucho a nuestros espectadores, es la burbuja del precio del alquiler. Usted además era activista de la plataforma de afectados por la hipoteca antes de entrar en política. En este acuerdo de presupuestos hay algunas medidas, una de ellas tiene que ver con los topes a los precios del alquiler. ¿Usted conoce la letra pequeña y exactamente cómo va a regularse el precio de los alquileres en las grandes ciudades? Si nos puede contar. Bueno, en primer lugar va a regularse si conseguimos aprobar este acuerdo presupuestario, ¿no? Que ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Lo digo para que todas seamos conscientes de la importancia que tiene en los siguientes pasos y los siguientes meses, porque tenemos que consolidar este acuerdo. Entonces, básicamente, esto se trata de una medida que está en marcha en otros lugares de Europa, y lo que consiste básicamente en ceder, bueno, en realidad no se ceden las competencias porque las comunidades autónomas ya son competentes en materia de vivienda. Básicamente lo que debemos hacer es modificar la ley de arrendamientos urbanos para que los ayuntamientos que así lo requieran, que quizá no son todos, ¿no? Esto se trata de dar una herramienta nueva a aquellos ayuntamientos y aquellos municipios en los que realmente hayan subido los precios de forma abusiva y dificulten el acceso de la mayoría de la población a la vivienda en alquiler. Se trata de facultar a esos municipios para que puedan declarar zonas de mercado tensionado, que, digamos, esas zonas tendrán que ajustarse a unos criterios objetivos, pues que el precio del alquiler haya subido más de un tanto por ciento en los últimos años, que la disponibilidad de parque público sea muy inferior a la demanda que hay en esas zonas, y una vez definidas esas zonas de mercado tensionado, lo que hay que hacer es diseñar un índice de precios. Básicamente es un reflejo, digamos, de los precios de alquiler que hay en esa zona. Ese índice se va a ponderar en función de las características del piso, si está cerca de los servicios públicos, en qué estado está, ¿no? Y en función de ese índice, ¿no?, que, digamos, cataloga las viviendas de esas zonas, las comunidades autónomas y los municipios, que ya digo son competentes en materia de vivienda, van a poder definir cuál es el incremento de precio que van a poder tener esos nuevos contratos. Pues será el índice más un tanto por ciento el que sea. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es evitar estas subidas brutales que estamos viendo y que hacen que la mayoría de la gente no pueda acceder a vivir en alquiler, pero debe quedar claro que no es que estemos, digamos, impidiendo que los precios de los nuevos contratos suban. Evidentemente, si eso fuera así, nadie querría poner su piso en alquiler. Lo que estamos diciendo es que las subidas deben ser razonables y nunca especulativas. Pues ahí lo dejamos, Lucía Martín, de Cómo Podemos. Muchísimas gracias por atender la llamada a la televisión pública. Muy